Es el momento de nuestra revista de prensa. Vuelve la sección de los titulares más importantes del mundo con el María Angulo. Un saludo para ti nuevamente. Así es, aquí estamos de nuevo, Ángela. Y de nuevo para revisar las portadas respecto de esta autorización de Joe Biden que finalmente ha dado a Ucrania para utilizar misiles de largo alcance contra Rusia, un tema en el que Rusia había sido muy vehemente en que cambiaría completamente los términos de la guerra. Sin embargo, por ahora no hay noticias, no. Además de esta que sí concentra la atención de los principales medios, por eso vamos a hacer este recorrido por los titulares que nos traen en inicio la prensa estadounidense. Abrimos con la portada de The Washington Post, que titula hoy: Biden le permite a Kiev que utilice misiles de largo alcance en Rusia, y que hace referencia a la flexibilización de las restricciones que, como vemos, ya había implementado el gobierno del mandatario estadounidense Joe Biden, y que supondría en este momento un giro de la metodología en la materia de cómo había afrontado la guerra en Ucrania por parte del gobierno estadounidense. Este medio califica como un cambio significativo en la política estadounidense la decisión de levantar la prohibición al uso de estas armas de largo alcance, y describe que esta autorización del mandatario Joe Biden se da mientras al menos 10,000 soldados de origen norcoreanos han sido desplegados a territorio ucraniano como parte de las labores militares de respaldo a las fuerzas rusas por parte de ese gobierno. Según señala el medio, la administración de Biden tendría el temor de que la administración de Corea del Norte continuara con el despliegue de estos soldados en refuerzo a las operaciones militares que lleva a cabo el Kremlin desde, recordemos, el 24 de febrero del año 2022, cuando inició el conflicto. Con esta autorización, el gobierno de Biden también buscaría un poco como disuadir a Pyongyang de que continúe con el despliegue de esos militares en territorio ucraniano, y dice que se trata del uso de un sistema guiado supersónico que puede equiparse con municiones de racimo y que tiene un alcance de al menos 300 kilómetros. Señala que Ucrania ya llevaba meses pidiendo la aprobación por parte del gobierno de Biden y de Estados Unidos para que les permitieran el uso de este tipo de armamentos. Vemos también cómo la portada de The Wall Street Journal titula: Biden permite que Ucrania ataque a Rusia con armas de largo alcance, y nos dice que la introducción, en la misma línea de Washington Post, la introducción de las tropas norcoreanas supondría también una cierta presión diplomática para el gobierno de Biden ya a solo 2 meses de dejar el mandato. Vemos también la portada de Daily Telegraph que dice: Biden da luz verde a la intensificación de los ataques de Ucrania contra Rusia, y el medio pone esta vez en contexto esta decisión que se habría dado tras el cumplimiento de los primeros 1000 días de conflicto en territorio ucraniano, y cita declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien en referencia a este cambio de posición por parte del gobierno de Biden señaló que lo que buscan es una paz, pero una paz que sea justa. Vemos también cómo el diario británico The Guardian titula en la misma línea y sobre la misma noticia: Biden levanta la prohibición del uso de armas estadounidenses en Rusia, y esta vez cita la declaración de un alto funcionario del Comité de Asuntos Internacionales de Rusia, que dice que este sería el inicio de la Tercera Guerra Mundial y que es la primera vez que Biden le da permiso a Kiev de poner en uso este tipo de armamento que hasta el momento había sido vetado en el marco del conflicto por las implicaciones que tendría. Destaca este medio que el pronunciamiento de las autoridades francesas se ha dado también en la misma línea. Sin embargo, dicen que los ataques que fueron perpetrados en las últimas horas por parte de las fuerzas militares rusas muestran que tanto el gobierno de Vladimir Putin como el Kremlin no tienen una disposición de entablar un diálogo que pueda llevar al fin del conflicto. Para finalizar, Ángela, la cobertura sobre las portadas que hacen referencia en esta jornada de hoy lunes sobre este medio, sobre esta noticia, vemos como la portada del diario español El País titula: Biden autoriza a Ucrania a atacar a Rusia con misiles de largo alcance, pero destaca que el cambio en la posición de Biden se da justo 2 meses antes de dejar su gobierno y antes de que el líder republicano asuma en la investidura que se llevará a cabo el 20 de enero del próximo año 2025 como el próximo presidente de Estados Unidos. Bueno, recordemos que en septiembre Vladimir Putin dijo que el uso de este tipo de armamento en la guerra sería interpretado como una intervención directa de los países de la OTAN y que, bueno,
cambiaría, como decíamos al principio, la esencia de la guerra, la naturaleza del conflicto, así que seguimos esperando a ver cuáles van a ser esas reacciones del Kremlin y pues cuál va a ser la reacción de Donald Trump, que ya casito regresa a la Casa Blanca. Sí, de hecho, Ángela, en esa línea seguimos esperando qué va a pasar, porque ya vemos cómo dos países se están implicando fuertemente. Vemos cómo Corea del Norte ha desplegado estas tropas, pero también cómo en represalia Estados Unidos está tomando su posición. Bueno, pues veremos. En todo caso, pues es una guerra y además ya estamos cerca de llegar a los 1000 días y esto, bueno, será otro tema para esta semana. Mientras tanto, vamos a la otra noticia que es nuestro titular y es Francia. El medio Liberación titula hoy con las protestas del sector agrícola. ¿Qué es lo que nos dicen ellos sobre estos nuevos bloqueos? Así es, Ángela. De hecho, el diario francés Liberación hoy abre con una portada muy gráfica que nos deja ver la imagen más simbólica de la jornada, que es el inicio de los bloqueos en los que vemos a un par de tractores bloqueando una vía en cercanías a París como parte de las manifestaciones del sector agrícola. Titula Cólera agrícola, en referencia a las repercusiones y a las manifestaciones que se han entablado en esta jornada y que de por sí seguirán el resto de la semana ante la posibilidad de que en las próximas horas sea firmado un acuerdo de libre comercio entre los países que hacen parte de la Unión Europea con el Mercosur. Lo que señalan los miembros del sector agrícola francés es que están hartos del manejo administrativo del sector en el país y que las rentas que perciben son demasiado bajas. Dice el medio que los agricultores señalan que esta es una expresión de su malestar y que se suma a las expresiones que ya vimos el año pasado durante el fin del invierno, en la que también se registraron varios bloqueos por el mismo tema. Pues bien, también tenemos una noticia del Jerusalem Post acerca de las mujeres combatientes en Ucrania. Bueno, Jerusalem Post titula hoy con una historia más que noticia y nos presenta otra cara de la moneda al mostrarnos la versión de cómo las mujeres se están implicando en el conflicto que se lleva a cabo ya con la incursión de las fuerzas militares israelíes en territorio libanés. Titula el medio Mujeres combatientes israelíes realizan operaciones en el Líbano y dice que por primera vez en la historia militar israelí vemos a un grupo de mujeres, no solo combatientes, sino también implicadas en las labores de inteligencia militar que se llevan a cabo en territorio libanés en 3 frentes. Las misiones esenciales que ellas llevarían a cabo serían, primero, recopilar la información que le diera a las fuerzas militares israelíes el sustento y la argumentación para elaborar listas de objetivos militares para acabar con la vida de presuntos terroristas que estarían implicados en el desarrollo de este conflicto. Nos presenta también la historia de una joven de 20 años que hace parte de uno de estos grupos de combatientes integrados solamente por filas femeninas y nos muestra, como ya decíamos, la otra cara de la moneda, pero cómo las labores de inteligencia en terreno están siendo llevadas adelante por mujeres. Y vamos a cerrar con lo que titulan los medios de Brasil, O Globo y Folha de Sao Paulo en referencia a la participación de Joe Biden en el G20, que pues ha desatado todo tipo de comentarios, no necesariamente los más positivos. Así es, Ángela, todo tipo de comentarios acaparan en este momento no solo la prensa internacional, sino también las redes sociales. Vemos como el diario brasileño O Globo titula Visita simbólica y ayuda efectiva y nos muestra una imagen del mandatario estadounidense Joe Biden en lo que sería la parte de un ritual de bienvenida ofrecido por un grupo indígena de la Amazonía brasileña como parte de los actos preparatorios de bienvenida a esta visita del presidente estadounidense. Folha de Sao Paulo también titula en la misma línea, pero destaca que Brasil recibe a los mandatarios que acuden a la cumbre del G20 en medio de las tensiones por la crisis de seguridad en Ucrania, justamente también haciendo apelación a las declaraciones y a lo que vimos al inicio de esta revista de prensa sobre el giro en materia diplomática con la aprobación del uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania en territorio ruso. Lo que nos muestra Folha de Sao Paulo es la imagen que nos deja ver un poco un Joe Biden solitario en medio de la inmensidad de la naturaleza apoyante y muy tradicional, notoria de la selva húmeda de la Amazonía brasileña. Esta foto justamente se volvió viral, Ángela, en las últimas horas, ya que luego de haber ofrecido unas declaraciones oficiales a la prensa, el presidente Joe Biden hizo un pequeño recorrido por
esa zona que hace parte del Museo de la Amazonía. Después se desplazó a Manaus, pero por un corto lapso se perdió en este entorno un poco rústico, distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Pues mira, él es un traspié más que vemos que da el presidente saliente de los Estados Unidos y bueno, precisamente uno de los argumentos del presidente electo que utilizó tantísimo en campaña cuando era contrincante de Joe Biden. Gracias a ti. A ti por recibirme. Muy bien, y ahora vamos